Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios trató con el hombre para la construcción del poder. Diga conmigo, construcción de poder. Diga, Dios está trabajando para, a través de los hombres, establecer estructuras de poder. Y Dios se revela a los mortales para que el poder sea construido por un pueblo con principios. Toda estructura de poder, el diseño de Dios es que sea levantada a través de los principios de la palabra y de los principios del reino, y a través de personas con principios que cuando estén en las estructuras de poder o en las posiciones de poder sepan gobernar con equidad, sepan gobernar con justicia y sepan establecer un gobierno que bendiga a los pueblos, porque así dice la escritura: bienaventurado el pueblo que tiene gobernantes justos, porque aleluya, cuando el justo gobierna, Dios bendice. ¿Cuánto dicen aleluya? Lastimosamente, la revelación de Dios al pueblo suyo para dejarse moldear y trabajar para establecer poder no ha sido posible a lo largo de las generaciones, sino que los que han entendido la importancia de establecer estructuras de poder para gobernar y para influir han sido los hombres sin principios. En su gran mayoría, gente que no tiene respeto a la palabra, que no tiene respeto a los principios de Dios, que no respeta las estructuras diseñadas por Dios, como la familia, como el matrimonio, que no tiene respeto, aleluya, por las cosas del Señor. Son los que, entendiendo la importancia de establecer estructuras de poder para gobernar y para someter naciones, han caminado más rápido que el pueblo de Dios, y ellos son los que tienen sus cuerpos, por no decir otra cosa, en la silla de poder. Pero el plan de Dios es que sea el pueblo suyo el que sea formado para que con el poder y la vida de principios que Dios nos da pudiésemos tomar las sillas de privilegio de las naciones y establecer un gobierno justo para los pueblos. El impío es el que ha construido las estructuras de poder, porque el impío entendió el propósito. El plan de Dios es que la iglesia tenga una generación en algún momento de su historia que pueda entender el propósito y que pueda trabajar para establecer estructuras de poder para gobernar. Suena política, pero eso es el propósito revelado en la palabra. A través de los tiempos, el mundo le perdió el terror que le tenía a la iglesia. Le perdió el respeto y el pavor a la iglesia, porque la Biblia dice que en el libro de los Hechos, los hombres tenían temor y espanto por las señales y los prodigios que eran hechos a través de las manos de los apóstoles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Había un entendimiento en aquellos primeros hombres de que había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos, que se había derramado un poder, el poder que Jesús dijo: quedaos aquí y esperad en Jerusalén hasta que la promesa del Padre sea sobre vosotros, y seréis llenos del Espíritu Santo y fuego para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un derramamiento de poder. Y cuando el poder de Dios los llenó, y cuando fueron controlados por el Espíritu Santo, cuando se sometieron al Espíritu Santo, cuando no solo entendieron el propósito, sino se dejaron gobernar para
para el propósito, cuando no solo entendieron los principios del reino, sino se dejaron gobernar para que los principios del reino pudieran ser establecidos a través de su vida. Cuando a ellos no solo se les llamó evangélicos o se les llamó cristianos porque iban a un templo cristiano, sino se les llamó cristianos porque se parecían en su forma de vida y en su forma de expresar el reino a su líder, que se le llamó el Cristo. Ellos fueron llamados cristianos porque se parecían a Jesús, porque fluían en el mismo poder, porque levantaban a los muertos, sanaban a los enfermos, aleluya. Y la calidad de vida que ellos tenían no era una vida doble, no era que decían una cosa y hacían la otra, sino que literalmente vivían el mensaje del reino y estaban saturados de poder. Por tanto, a donde iban, las señales les seguían, los milagros les seguían, pero la gente tenía temor y espanto porque había un poder derramado en sus vidas que no era evidente en otro tipo de gobernantes. Había una manifestación de la gloria, pero eso se fue perdiendo al paso de los años. Y entonces se perdió el respeto por causa de la pérdida de ese poder. Y Dios ha estado trabajando a lo largo de los siglos con las generaciones para que entiendan propósito. Usted sabe cuánta gente en las iglesias en el pasado iba a la iglesia sin entender ni el punto de la J con respecto a propósito. Usted sabe cuánto ha trabajado Dios en los últimos años, en las últimas décadas, para enseñarnos acerca de propósito. ¿Sabe usted que la palabra propósito, como la palabra reino, en el pasado eran palabras desconocidas para la iglesia? Pero hoy todo el mundo habla de propósito. Todo el mundo sabe que Dios tiene un propósito con sí mismo, que Dios tiene un propósito con su familia, que Dios tiene un propósito con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Entendemos de propósito. ¿Cuánto levantan su mano? Dicen gloria a Dios. Hoy tenemos iglesias proféticas donde tenemos seminarios como el que se está dando sobre el entendimiento de sueños, de visiones. Tenemos presbiterios proféticos, tenemos declaración profética, y aún los rebeldes de las casas como estas, el principal argumento es para su rebelión es que Dios me habló, es que Dios me declaró el propósito, es que Dios me dio una profecía. Aún no ignoran el propósito, porque conocen el propósito. Y cuántas veces de mi boca o de la tuya yo he declarado propósito. ¿Para qué nace una persona? ¿Para qué nacen sus hijos? Y alabado sea Dios. Esto es una verdad. En los últimos 15, 20 años Dios ha trabajado con la generación que nos estaba precediendo, le precede a la generación joven, para revelar propósito. Propósito con mi vida, propósito con mi esposa, propósito con mis hijos. Porque antes no entendíamos nada de propósito, pero ahora entendemos que el plan de Dios es contigo, pero el plan de Dios es con tu familia, que el plan de Dios es con tu generación, el plan de Dios es con tu descendencia. Hay una marca sobre ti que trasciende a toda tu generación. Entendemos de propósito. Dios habla proféticamente, ha restaurado la adoración para que se cree la atmósfera para declarar el propósito. Y creo que hay muy pocos creyentes que no sepan que Dios tiene un propósito con ellos. El problema es que a lo largo de los siglos Dios siempre le reveló a los hombres y le reveló a las naciones el propósito. A Noé Dios le reveló el propósito para su época y su generación. Le habló de la construcción de un arca, y cuando Dios te muestra el propósito, te revela el propósito, te anima, te envuelve, te mete dentro de la nube de gloria. Aleluya. Gente sin propósito, gente sin visión, perece. El pueblo de Israel, porque no tenía conocimiento, porque no tenía visión, se extravió, pereció. Pero cuando uno encuentra el propósito, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto mío? ¿Será que Dios me establece para ser un diácono, para ser un danzor, para ser un anciano, para ser un evangelista, para ser un intercesor? Cuando tú descubres el propósito te mueve, te apasiona, te pone los pelos de punta. El propósito te mete a ayunar, te mete a orar, te mete a ofrendar. El propósito te mueve.
Y el propósito te puede sostener por años. El propósito y el entender el propósito te puede librar de las tentaciones, te puede librar del ataque. Y por causa de entender el propósito, puedes soportar todo lo que tengas que soportar. Puedes, aleluya, sobrellevar todo lo que tengas que sobrellevar. Vas a ayunar, vas a orar todo lo que tengas que ayunar y orar, por causa del propósito. Yo hablé hace unos días del propósito. Por el propósito te guardas, jovencita. Por el propósito te guardan, jovencito, de la alianza o del yugo desigual con el joven bien parecido impío, pero que anda detrás de tu cuerpo y no detrás de tu bendición. Por causa del propósito nos guardamos. Y uno puede, por causa del propósito, llegar a ser un joven o un hombre santo, una muchacha o una ama de casa o una profesional santa. El propósito produce santificación. El propósito produce consagración, produce dedicación. Cuando uno entiende el propósito, el propósito te da ubicación, te ubica a donde Dios te coloca, a donde Dios te pone, por qué debes permanecer allí y no salirte de allí. El propósito te establece bajo cobertura, bajo principios, bajo lineamiento, bajo unciones que activarán tus dones. Por causa de entender el propósito, uno está donde tiene que estar. Pero a lo largo de los siglos Dios trabajó con los hombres para que entendieran propósito. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad es que una vez entendiendo el propósito, Dios ha trabajado con las generaciones para que entiendan lo que es gobernabilidad. Noé tuvo un arca. Noé en el propósito trabajó 120 años, habló 120 años. El diluvio vino, el propósito para el cual fue establecido vino, pero él no entendió gobernabilidad, menos sus hijos. Y él tuvo entendimiento del propósito, pero no preparó a su familia, no preparó a una generación. Aleluya, no se dejaron gobernar. Moisés tuvo revelación. ¿Qué debía construir? ¿De qué materiales? ¿De qué dimensiones? ¿Con qué metales? ¿Con qué telas? Le dio todos los lineamientos de un sacerdocio. Lo hizo Dios entender el propósito por el cual lo tuvo en el desierto, porque hasta eso entiendes por qué las luchas. Cuando entiendes propósito, entiendes por qué pasaste por ahí, por qué las luchas, por qué el precio que se pagó, porque así lo dice la Escritura: conforme a los que son llamados, conforme al propósito de Dios, no hay nada que obre para mal. Llegas a la conclusión de que todo lo que has vivido, aleluya, tiene un propósito. Y Moisés llevó a Israel al entendimiento del propósito. Haré de ti una nación santa. Pero a lo largo de los siglos siempre bregó con la gobernabilidad del pueblo. El problema fue la desobediencia. El problema fue que no se dejaron gobernar. Los tuvo Dios dando vuelta en el desierto por 40 años, cosa que pudo haber hecho que entraran rápidamente, por causa de que siempre estuvieron altercando con su líder, siempre estuvieron cuestionando a Dios, siempre estuvieron cuestionando el liderazgo. Problema de gobernabilidad, problema de carácter, no problema de propósito, no ausencia de revelación de propósito, sino gobernabilidad. Y el reino es gobierno. El reino es el gobierno de Dios sobre hombres y mujeres. ¿Por qué cree que estos hombres hicieron temblar a las generaciones de sus días? Porque estos apóstoles hicieron temblar ante el imperio romano, porque no solamente entendieron el propósito, sino se dejaron gobernar totalmente por el Espíritu Santo y entendieron lo que era gobierno. La generación actual es la generación que está a las puertas de recibir el avance más grande que alguna generación haya tenido antes. Ni siquiera la mía, que está empujándolos, tuvo
el avance o están posicionados en un punto clave como ninguna otra generación. No hay una generación o no hubo una generación en la historia de la iglesia con tanta revelación de propósito, donde las familias sepan que hay propósito, donde el padre ora y sabe que sus hijos y sus nietos están bajo el propósito de Dios. Pocas generaciones tenemos, aleluya, donde los padres y las madres oran por los niños desde que están en el vientre de su madre, porque saben que viene una criatura con propósito, saben que nacerá alguien con propósito, saben o albergan la posibilidad que será un adorador, que será un salmista, que será un pastor, que será un profeta, que será alguien que va a honrar a Dios, porque saben acerca de propósito. Esta es la generación actual. Pero la generación actual, en la cual deberíamos meternos un poco, aunque la edad no nos deja ser de los mismos, de los jóvenes, pero estamos dentro del paquete. Diga conmigo, el propósito se revela. O más bien diga, Dios revela el propósito. Ahora diga, más la gobernabilidad se construye. Y mira a alguno y dile, y eso es carácter. Otra vez diga, propósito es lo que Dios revela. La gobernabilidad del hombre es lo que Dios construye, y eso se llama carácter. Mueva su mano al cielo y diga, la iglesia está llena de gente con propósito. Otra vez, mira alguno, dile, la iglesia está llena de gente con propósito. Diga, a la legua se puede ver en el rostro de la gente que tienen un llamado. Están condicionados a sacudir la tierra, a cambiar el destino de sus naciones. El potencial aflora, alabado sea Dios. Pero Dios quiere una generación en la que Él pueda construir la capacidad de ser gobernada, porque el reino no será expresado por entender el propósito. El reino y el poder del reino solo será manifestado cuando Dios encuentre una generación que pueda gobernar, una generación a la cual el Espíritu Santo le pueda decir, haz esto, y lo va a hacer. Muévete aquí y va a hacerlo. Una generación que respete principios de autoridad. El propósito se revela, la gobernabilidad se construye. Y esta gobernabilidad ha venido siendo el trabajo de Dios multigeneracional, para que cuando la generación que se deje gobernar esté en pie, entonces las naciones sean gobernadas. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros gobiernos con cierto tipo de gobernantes disque cristianos? ¿Sabe cuál es el gran problema? De que son gente que entiende propósito, es gente que sabe lo que puede suceder si se sientan en una silla de gobierno, o lo que podría pasar. ¿Sabe cuál es el gran problema? El problema no es que no entiendan propósito. El problema es que sus vidas no están gobernadas por el Espíritu Santo, y entonces son negociables. Entonces pueden negociar con otros, entonces pueden torcer los principios. Pero viene el día, y tenemos que profetizarlo, que se va a levantar una generación joven que entienda propósito, pero que entienda gobernabilidad. Que Cristo Jesús sea el amo, el dueño, el Señor, el soberano absoluto de sus vidas. Que cuando lleguen a una alcaldía, lleguen a una diputación, lleguen a un puesto de ministerio, no haya negociación con ellos. Moralmente no puedan claudicar, no vendan la posición que Dios alcanzó para bendecir a una nación. Que lleguen a jueces, lleguen a magistrados y sean íntegros, sean intachables, no haya nada que reprochar. Juan Balistreri decía estas palabras: los creyentes de hoy, la generación de hoy, es como ese reactor nuclear que se va construyendo, y todo el que lo va construyendo sabe del potencial de la explosión y el daño o las consecuencias que podría traer si explota antes de tiempo, y si no se sabe manejar la explosión o el potencial explosivo. Y él dice,
Así es el trabajo de la iglesia. Delegamos autoridad, usan nuestro nombre, usan el nombre de la iglesia, toman la enseñanza por años que se les da. Se les enseña cómo fluir, cómo sanar, cómo liberar. Se les enseña cómo enseñar. Tienen nuestros libros, tienen nuestro nombre. Aleluya. Son como reactores nucleares que hemos ido construyendo y sabemos el potencial. Porque yo no ignoro que la gente que se sienta aquí por años, cuando salga allí, puede impresionar a otros, puede traer un impacto, puede cambiar el destino de otros. Pero si ellos no se dejan controlar, si el potencial que tienen no es controlable, si ellos no son gobernables, lo que van a producir no es bendición, sino que en cualquier momento se van a pasear en la olla de leche. Perdóneme la expresión tica. Van a hacer las cosas que no deben hacer, y entonces ahí sí, Ronnie es el responsable, el Centro Mundial de Adoración es responsable. No somos responsables. Es que no se dejaron gobernar, es que no fueron gobernables, entendieron propósito. Se les reveló que serían profetas, se les reveló que serían intercesores, se les reveló su destino, lo entendieron, pero no tuvieron el carácter para someterse a la autoridad y dejarse gobernar, para ser parte de la generación que establecería el gobierno del reino de Dios sobre esta nación. Y usted los verá por aquí, por allá, oirá sus nombres con propósito, pero no con la obediencia suficiente para que el diablo respete sus palabras. Esa es la diferencia. Que el infierno no respetará nada de lo que digan. Levante su mano. Israel tuvo 6 pactos, pero no tuvo una generación gobernable. Dios le habló a los apóstoles: estos serán apóstoles. No describió el proceso de ellos: nuevo nacimiento, encuentro, liderazgo, líder de célula, anciano, diácono, pastor. De un solo le dijo: serán apóstoles. Les reveló el propósito. El problema de algunos es que Dios les revela el propósito y creen que esa es la visa para no respetar la autoridad en la casa de Dios. 12 apóstoles se les dio a conocer el propósito, pero fueron 12 ingobernables. ¿Cuánto levantan sus manitas al cielo? Dijo Balistreri que a cada generación Dios le da un árbol de la vida, porque Dios reveló el propósito a Adán, pero le puso en el huerto un árbol de la vida para que tuviera que gobernar siendo gobernado, para que el propósito, que era crecer, multiplicar, sojuzgar la tierra, lo pudiera hacer bajo autoridad, siempre y cuando respetara los lineamientos de Dios con el árbol de la vida. Dios te enseñará el propósito, Dios te mostrará los estadios que vas a llenar, Dios te va a mostrar los muertos que vas a levantar, pero siempre te pondrá a tu lado un árbol de la vida al cual tendrás que respetar, los principios que tendrás que respetar, los principios que tendrás que honrar. Y entonces podremos orar: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Hay gente que ora así y yo digo: no entenderán lo que están orando y lo que están diciendo. Cuando están agarrando a garrotazos el árbol de la vida. Mueva su mano que ya voy a acabar. Acuérdese, se construye el poder, se construye la estructura de poder que va a gobernar de verdad con el corazón de Dios, con personas que pueden ser gobernadas por el Espíritu Santo. Por eso yo no tengo mucho, más que respeto, no tengo mucha confianza
en las palabras de aquellos que están en puestos de gobierno, pero que no son gobernados por el Espíritu Santo. Porque quien no está gobernado por el Espíritu Santo, le da igual decir la verdad que decir la mentira. Le da igual ir a favor del matrimonio de Dios o ir al matrimonio del otro, si eso se acomoda a sus intenciones perversas políticas. No podemos creer a la gente que no está gobernada por el Espíritu Santo, la gente que claudica los pensamientos, la gente que pisotea la palabra de Dios, así sea en el ámbito judicial, legislativo o gubernamental. Cuando un hombre le pone el pie encima a la palabra de Dios y le importa un bledo lo que Dios dice, entonces ese hombre tiene que salir de allí algún día, porque no gobernará bien la nación y es tierra de Dios. ¿Cuánto levantan su mano? Dicen aleluya. Por eso Dios está preparando una generación y le está trabajando el carácter. ¿Sabe? Hay muchos jóvenes a los que se le ha revelado el propósito, pero no se dejan gobernar. Recuerda la anécdota de aquel predicador que les conté hace 2 o 3 semanas, que nos reunió allá en su casa en Punta Arenas, que nos habíamos levantado juntos como evangelistas. Fui su líder, pero él tomó un camino, yo tomé otro, y ese día nos dio un ceviche y nos dio pescado y nos llenó bien, y después dijo: yo tengo algunas cosas que decir, tengo algunas inquietudes e incomodidades. Se me quedó viendo y me dice: yo no entiendo por qué. ¿Será que Dios tiene mimados? ¿Será que Dios tiene preferidos? Porque yo no entiendo por qué nosotros dos, hablando de mí, estudiamos lo mismo, nos dieron las credenciales en el mismo tiempo, predicamos lo mismo, fuimos parte del mismo equipo, y por qué Dios te bendice a ti más que a mí. No lo entiendo. Yo le dije: yo sé por qué. Porque yo conozco su vida. Yo le dije: sí, yo sé por qué. Le dije: no porque Dios tenga preferidos, ni tenga mimados, ni haga acepción de personas, sino porque yo he sido más obediente que tú. Yo me he dejado gobernar por Dios. Lo que me dice, eso hago. Así se me venga encima el infierno y se me venga encima quien se me venga. Para mí la voz de Dios y la orden de Dios es voz de Dios y es orden de Dios, y no la puedo variar, no la puedo cambiar. Nadie me va a influir, nadie va a determinar el cambio. Tomé la decisión porque Dios la tomó por mí, y yo voy a hacer exactamente lo que Dios dice, porque Dios ha trabajado mi espíritu para ser gobernable. Ahora tengo que decirle algo a usted. Levante su mano porque voy a decirlo. Esto de la construcción de un pueblo y de una generación para gobernar no es algo que nace en la iglesia, no es algo que nace del apóstol. Esto tiene que nacer en tu casa, esto tiene que nacer como padre, esto tiene que nacer como abuelo, esto tiene que nacer como esposo y esposa. Esto tiene que venir cuando cada hombre y cada mujer, aleluya, entienda el nivel de responsabilidad que Dios le da, que tiene que hacer de sus hijos gobernables, que cuando sean niños y sean jóvenes, ellos no sean como otros que teniendo la oportunidad se han hecho ingobernables, rebeldes, insujetos, gente que entiende propósito pero no acepta la autoridad delegada de Dios que los forma y activa los tiempos y activa los momentos para su llamado y su ministerio. Eso tiene que empezar en tu casa. Yo no sé cómo hizo mi mamá, porque papá nos abandonó. No sé cómo hizo doña Elvira, pero doña Elvira nos crió bien. Usted sabe que hubo una etapa de mundanos de todos, pero delante de mi mamá no se podía fumar, delante de mi madre no se podía tomar, menos llegar pasado de tragos, y éramos hombres y mujeres. No se le permitía en la mesa a uno. Después ella se ablandó más porque se hizo abuela y bisabuela, pero no se le permitía a uno una mala palabra, a pesar de que en la calle yo mentaba a la madre 50 veces por segundo. Ah, no, que usted no era así. Para todo era hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Este hijo de tal, es que todo era hablado así. No crea, yo fui cambiado. Pero los principios se arraigaron. Cuando éramos niños teníamos que ir a la iglesia, así me durmiera ante aquel órgano adormecedor y aquellas prédicas que lo llevaban a uno al suplicio.
Pero yo tenía que leer la Biblia, tenía que orar. Esto comienza en casa, mueva su mano. ¿Sabe que un hombre le preguntó a Dwight Moody con un niño en los brazos? Le dijo: hermano Moody, ¿a qué edad uno tiene que empezar a enseñarle la palabra a los hijos? Y él le preguntó: ¿cuánto tiempo de nacido tiene tu hijo? Él dijo: 6 meses. Él dijo: ya perdiste los primeros 9 meses de su vida. Los 6 que fue dado a luz y los 3 que estaba en el vientre de su mamá. Diga el que está a su lado: somos una generación con propósito, pero una generación que se dejará gobernar por el Espíritu Santo para establecer gobierno sobre la tierra. ¿Cuánto levantan sus manos y dicen aleluya? Todo comienza en la casa. Sacuda al que está al lado y todo comienza en la casa. ¿Sabe? Me gustó, y con esto termino, una anécdota de Juan Balistreri. Él dijo, dice: esto es histórico. Dice: cuando llegaron los colonizadores de España, llegaron a México, llegaron a Perú, y los dos tipos venían bien instruidos. No vinieron a hacer la guerra a todos los indios, sino que el colonizador mexicano, cuando llegó, parece que tenía formas, y hasta lo que cargaba hizo creer a ellos que ese era el Dios que esperaban. El tipo no dijo: ¿con cuál indio hablo? El hombre dijo: ¿quién manda aquí? Fulano. Voy para allá. Y fue al cacique más grande y le dijo: dame el oro y la plata o te mato. Y se llevaron el oro y la plata. Y fue al Perú el otro y dijo: ¿quién manda aquí? Fulano. Se fue donde fulano y le dijo: dame el oro y la plata o te mato. Se llevó el oro y la plata. Pero dice que los españoles llegaron a la zona de los apaches, en el estado de Texas. Y los apaches tenían su particularidad. Y le preguntó: ¿quién manda aquí? Nadie. ¿Pero quién manda aquí? Nadie manda. Y dice que por 200 años los españoles no pudieron tomar control de Texas porque nadie mandaba. Cada uno entendía su responsabilidad. Y por eso hoy Texas no habla español, aunque ahora más habla inglés. Pero él dijo: ¿pero cómo hacen? Y la historia dice que ellos dijeron: bueno, de cuando en cuando pasa un tal Jerónimo por ahí, y lo que Jerónimo diga, hacemos. Para donde él vaya y contra quien él vaya, vamos y vamos en contra. Liderazgo. ¿Sabes cuál es la maldición, Juan Carlos, que no hemos cortado en naciones como la nuestra? Es la maldición de haber sido liderados por líderes que no se dejaron gobernar por el Espíritu Santo. Propósito. Hoy todos los creyentes te darían una cátedra de propósito, pero muy pocos que entienden el propósito se dejan gobernar por el Espíritu Santo para que se establezca gobierno del reino y la manifestación del reino. Gobernados por el Espíritu Santo. Levante su mano, que me están dando ganas de predicar. Hermano, esa es mi batalla diaria.
diablo ataca, pero para mí el diablo no es mi enemigo más importante. El enemigo más difícil mío es dejar que Dios me venza a mí mismo y me gobierne. Usted sabe, estos días en ayuno, oiga, ya vamos por 20 y algo, comiendo picadillo de ayote, que no me gustaba para nada, pero ahora tengo que comer picadillo de ayote, de chayote. Sopa, imaginarme las albóndigas y la carne, y la olla carne. Y una noche de estas llegué a la casa. Les manda saludos mi esposa, no la han visto, está en Chile. Desde hace como, ¿qué? Varios días. Pablito, llegué a la casa, porque donde hicimos el culto nos dieron sopita. Y yo cerré mis ojos y vi aquella olla de carne. Y me quedé con un hambre, Jorgito. Miranda, me quedé con ganas de comerme el ceviche que me traes de vez en cuando. Y llegué a la casa, hermano. Y Mario, no había nadie. No estaba Lía, no estaba Pablo, solo la refri. Y como algunas de mis hijas no están ayunando como yo, entonces le hacen. Hermano, mira qué batalla. Me tuve que arrepentir 2 horas después. Porque caí bajo el deseo. Ni bien me supo de la congoja de conciencia. A pesar de que Dios no me dijo lo que yo, pero yo entiendo. Propósito, gobernabilidad. Y ustedes van a tener lucha ahora. Y yo al mediodía. Porque volveré, no está Lía, no estará Pablo, no estará nadie. Y estará la refri. Y estas noches que hemos ido a todas las iglesias, usted no tiene una idea. Todos sujetos, los pastores nos preparan fruticas, sopita para imaginarse la carne. Y yo digo, Señor, ¿por qué se te ocurrió a ti y a mí hacer 90 días de ayuno? 90, hermano. Hubieran sido 20, ya hubiera pasado. Y estas noches estaríamos comiendo arroz con pollo, carne mechada, alabado sea Dios, ceviche, chucheca, sopa, oye, carne. 90 días, Juan Carlos. Yo a veces me digo a mí mismo, ¿por qué se te ocurrió inventar esto? Gobernabilidad, Mario. Eso es todo. La mayoría de las cosas que no nos suceden bien, Dios no es el culpable, es que no nos dejamos gobernar y en algún lado nos llevamos un porrazo, pegamos el dedo chiquitico en la punta de la cama o la rodilla en la punta de la mesa, eso que se saca usted la viuda alegre. Levante su mano porque hay un montón de, mire cómo están los hermanos esperando ahí. Padre de la gloria, ayúdanos a entender este concepto. Necesitamos una generación que entienda el propósito, pero que entienda gobernabilidad, que se deje gobernar. Y yo puedo profetizar y declarar y anunciar y testificar que aunque hayan algunos que no se dejan gobernar, tenemos una generación totalmente gobernable que está haciendo que cosas grandes pasen, que está haciendo que cosas grandes sucedan, aleluya. Y podemos anunciar que nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de ellos y los hijos de ellos y los matrimonios de ellos van a ser matrimonios tan gobernables que vas a expresar la gloria tuya y vas a manifestar tu reino y volverá el pavor
temor y volverá el temor a la gente impía al saber que hay gente que por causa de lo que vive, el poder de Dios se manifiesta, no solo con milagros y prodigios, sino que lo pueden ver en nuestros ojos. Pueden ver que no hay negociación, que no hay doblez, que no se puede tratar de rebajar nuestra dignidad, porque estamos completos, como dice la canción de Brenda, estamos completos en Él, completos en Cristo. ¿Cuánto levantan sus manos a Dios? Aleluya, las mueven y dicen aleluya 3 veces.